Hola amigos y amigas, a continuación voy a explicaros el funcionamiento del respirador eminentemente neonatal que tenemos en nuestra unidad en la UCI pediátrica del materno infantil. Se trata del VN500 de la Casa Dragas, con la cual no tengo ningún tipo de conflicto de intereses, lamentablemente, porque me encantaría tenerlo, pero no lo tengo. El ventilador VN500, se puede llamar ventilador, se puede llamar respirador e incluso aerogenerador. Se trata de un aerogenerador de baja presión, flujo continuo, limitado por presión y ciclado por tiempo. Esto lo que quiere decir es que fundamentalmente el sistema de tubuladura de flujo continuo permite al neonato, en este caso, puesto que vamos a ventilar a pacientes de hasta como máximo 20 kilos, fundamentalmente neonatos y lactantes, le permite en todo momento coger aire de las tubuladuras sin necesidad de abrir válvulas inspiratorias. Al contrario de lo que sucede con los ventiladores de flujo discontinuo o flujo alterno, en los cuales hay aire en la fase inspiratoria, pero no lo hay en la expiratoria. Y tendrían que disparar un trigger y una válvula expiratoria que a veces en niños tan pequeños no son capaces de hacer saltar. Por lo tanto, estamos ante un ventilador que nos permite modalidades en presión control, aunque admite también la nueva modalidad de sistema de control adaptativo volumen garantizado. Como su propio nombre indica, garantiza un volumen, luego es mentira, no lo garantiza, no garantiza nada, pero tú le programas un volumen tidal para que el respirador intente introducirlo en cada insuflación, en cada ventilación, cada ciclo respiratorio. Y lo hará ajustando unos niveles de presión que limitarán. De todas formas, sigue siendo un ventilador presurométrico, es decir, limitado por presión, aunque a veces quieran hacerlo pasar como mixto. Es un ventilador presurométrico. No obstante, los beneficios del volumen garantizado son tremendos porque se han reducido notablemente la displasia broncopulmonar y otras patologías con este tipo de sistema de control adaptativo de los respiradores presurométricos ventilados por presión. Bien, como veis, tiene unas tubuladuras de 11 milímetros que son neonatales. Podríamos suministrarle también y adaptarle tubuladuras de 15 milímetros que serían pediátricas, y también es posible adaptarle las de adultos de 22 milímetros. Lo que ocurre es que en este caso, como vamos a ventilar a niños como máximo de 20 kilos, sería absurdo este tipo de tubuladuras. Y siempre lo vamos a conectar con un sistema de humidificación activa. A pesar de las recomendaciones COVID que tenemos actualmente de que se utilice humidificación pasiva, en el caso de los neonatos la humidificación pasiva es tan lesiva que, aunque se puedan generar algún tipo de aerosoles, que en cualquier caso serían mínimos, es preferible utilizar la humidificación activa para evitar que se puedan espesar secreciones, lesionar la mucosa traqueal, etc. Bien, el respirador, como veis, consta de un cuerpo o caja, propiamente dicho, el respirador, con una pantalla que en este caso es la Infinity C500, y tiene una serie de mandos ocultos tras estas dos compuertas posteriores. Aquí, por ejemplo, tenemos el encendido, tenemos un interruptor, tenemos este cable que es el sensor de flujo, que es fundamental porque es el que nos va a transmitir al respirador toda la información sobre flujo, y de ahí vamos a calcular volúmenes, etc. Y también tiene un puerto para conectarle el carnógrafo, para medir el CO2 expirado. En la otra trampilla vemos la salida de gases, tanto de oxígeno como de aire comprimido, que conectaremos a la fuente de suministro de la red principal. Una vez que hemos conectado el respirador, para lo cual primero tendremos que encenderlo y tenerlo conectado a la corriente eléctrica. Yo lo tengo conectado a los gases. Se encendería aquí, y a partir de ahora lo que haríamos sería un chequeo del respirador con el fin de comprobar que todos sus sistemas funcionan correctamente. Alarmas, volúmenes, presiones, etc. Ese chequeo hay que pasarlo para poder empezar a programar, y una vez programado hay que comprobarlo con la ayuda de un pulmón como este que tenemos aquí, para comprobar que su funcionamiento es el correcto y adecuado. Veis que aparece esta interfaz. Aquí en realidad es donde van todos los microprocesadores que nos van a dar la información, no solo de cómo está ventilando el respirador, sino la información de cómo se interrelaciona el respirador con el paciente. Y aquí ya nos está pidiendo
si queremos el paciente actual, un neonatal o un pediátrico. Podemos elegir entre neonatal o pediátrico. Si quisiéramos ventilar a un pediátrico, ya os digo que solo podemos ventilar a pacientes hasta 20 kilos, tendríamos que cambiar las tubuladuras. Como está programado el neonatal, vamos a ponerle un nuevo neonatal. Con este sensor, con este mando rotatorio, lo pulsamos y nos aparece esta otra interfaz en donde nos va a pedir una serie de datos. Como ya está programado, solo tendríamos que darle a iniciar ventilación. En el caso de que lo encendiéramos desde cero, tendríamos que hacer el chequeo completo. Bien, vamos a obviar todo el tema de chequeo, etcétera, porque es bastante tedioso y demás, pero que sepáis que hay que hacerlo cada vez que se quiere. También tenemos, y esto es importante saberlo, esta parte que es la válvula expiratoria. La válvula expiratoria consta de este insonorizador, que es por donde va a salir el aire que exhala el niño, y esta válvula expiratoria, que tiene una membrana plástica y una serie de piezas, como esta cubeta, que hay que esterilizar cada vez que se utiliza. El procedimiento para su inserción es sencillo. El procedimiento habitual es conectar aquí un filtro EPA de alta eficacia, el mínimo una eficacia de H12 en adelante, y aquí otro filtro EPA para evitar que cualquier posible germen que pueda salir del niño salga por aquí y pueda contaminar la habitación a las personas que estamos alrededor. Y también en la válvula inspiratoria para evitar que pueda entrar en el aire que le vamos a suministrar al niño algún germen, aunque teóricamente el aire que le vamos a suministrar ya viene filtrado de la red por el propio respirador. Pero de todas formas es un mecanismo de seguridad. No vamos a poner en la pieza ENI ningún filtro EPA, ni tampoco vamos a poner un intercambiador de calor y humedad. Sería contraproducente porque esos intercambiadores de calor y humedad son higroscópicos, absorberían la humedad del sistema de humidificación activa y lo que formarían es una especie de masa que produciría la obstrucción del sistema de tubuladura. Dentro de los chequeos lo que hay que hacer, una de las cosas que nos está pidiendo el respirador es que hagamos una compensación de tubuladura, es decir, el respirador mete presión dentro de las tubuladuras, calcula el volumen de compresión y calcula el volumen de aire que hay dentro de las tubuladuras hasta la pieza ENI. Y eso lo va a compensar en cada ciclo respiratorio. Pero hay que tener en cuenta que por debajo de la pieza ENI, es decir, el tubo endotraqueal, en la pieza adaptadora del carnógrafo, o incluso si le hubiéramos puesto un sistema HME, un intercambiador de calor y humedad, eso no lo va a compensar. Y eso sería espacio muerto que en cada ciclo respiratorio le estaríamos introduciendo al niño unos niveles de CO2 y de oxígeno diferentes a los que nosotros deseamos. Cuando se trata de niños grandes no hay problema porque el volumen tidal que manejamos es muy alto, pero cuando hablamos de neonatos eso puede representar un problema. Y bueno, a grandes rasgos, el respirador, que como digo tenemos en nuestra unidad para ventilar a neonatos y lactantes pequeños, es este. Espero que os haya gustado la demostración. En otros cursos hablaremos con más profundidad del tema. ¿Cómo se le daba aquí, Juan?